Señores estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de lámparas de alta intensidad. Lámparas de alta intensidad. Las lámparas de alta intensidad de descarga poseen un tubo de descarga de dimensiones mucho más reducidas que las lámparas fluorescentes y trabajan a presiones y densidades de corriente superiores. El funcionamiento del elemento principal que caracteriza la mezcla del gas y la presión en el tubo de descarga. Las lámparas de alta intensidad se descargan y se clasifican como lámparas de vapor de mercurio de alta presión, de vapor de sodio de alta presión, de halógeno metálico, ¿no? O de mercurio con activos metálicos, lámparas de vapor de sodio de baja presión. Aquí tenemos la conexión de la lámpara de descarga de alta intensidad, conexión de los balastros, ¿no? En este caso, conexión del balastro, ¿no? Al realizar la conexión del balastro, se deben seguir las pautas que indica el diagrama de conexión de cada tipo de balastro. Eh, Todos los balastros traen impreso su diagrama de conexión, de tal forma que este no se borre fácilmente. Este diagrama indica la correcta conexión del balastro con los demás componentes eléctricos de la luminaria. Y nosotros podemos ver ahí cómo se instala, ¿no? O sea, este diagrama que ven ustedes es el diagrama que va a venir encima de cada balastro, o sea, grabado en el balastro para que puedan ustedes realizar la instalación de una lámpara. Podemos ver aquí nosotros las partes de un balastro. En este caso, el número 1 vendría a ser la marca o nombre de la empresa, ¿no? Comercializadora. 2, tipo de balastro. 3, código de producto. 4, grupo de bombillas para los cuales es apto este balastro. O sea, ¿qué quiere decir? Este balastro no solo va a prender una bombilla, sino varios tipos, ¿no? O sea, a qué tipo vas a tú poder instalar. Tensiones nominales de alimentación y frecuencia nominal de operación, o sea, con cuánto de tensión trabaja y a qué frecuencia. Tensión pico máximo soportada por el balastro, o sea, hasta cuánto puede soportar la tensión este balastro. Referencia de arrancador, compatible de acuerdo al tipo de bombilla. Valor nominal del capacitor, el valor del condensador en este caso, ¿no? Y el diagrama de conexiones. Esto va a venir en todos los balastros que se utilicen en una instalación de las lámparas de alta intensidad. La conexión del arrancador o ignitor. Al realizar la conexión se debe respetar el diagrama de conexión que trae impreso cada arrancador. Se describen los parámetros de funcionamiento de este. En el diagrama se especifica datos importantes como el tipo de bombilla, si es compatible con qué bombillas y con los elementos eléctricos del circuito, ¿no? Nosotros podemos ver ahí en el diagrama o lo que viene impreso en el diagrama de cómo instalar un ignitor o un arrancador, ¿no? Debemos tener en cuenta que siempre respetar la instalación, el sentido o el sistema de instalación para cada lámpara. Aquí también podemos ver, ¿no?, lo que viene impreso encima o en la parte superior de un ignitor. Como en el balastro también tiene su marca o nombre de la empresa comercializadora, tipo de arrancador, referencia o nombre, grupo de bombillas para las cuales ha sido fabricado, rango de tensión y frecuencia de operación, rango de tensión pico generada, o sea, hasta cuánto puede soportar, carga capacitiva máxima, temperatura máxima soportada en forma continua, hasta cuánto de temperatura puede soportar este ignitor y el diagrama de conexión. Esto ustedes van a poder encontrar en el ignitor, encima del ignitor, ¿no? La conexión del condensador.
El condensador se conecta en paralelo con los cables de alimentación. O sea, va a conectarse en paralelo con la tensión, o sea, con el ingreso de la tensión. O sea, nosotros tenemos, supongamos que tenemos un enchufe. Ya supongamos, entonces ese enchufe vamos a colocar a un tomacorriente, las dos clavijas. Entonces, también el condensador tiene dos puntas, ¿no? Dos extremos, dos cables, ¿no? Que están saliendo. Entonces, se va a colocar junto con el enchufe, los dos juntos, en paralelo, eso quiere decir en paralelo, ¿no? Entonces, de esa manera se va a colocar este condensador. No se olviden siempre revisar el diagrama de conexión de estos elementos de una lámpara de alta intensidad, que si ustedes lo van a saber descifrar o van a saber leer, se les va a hacer muy fácil el trabajo de instalación. ¿Cómo probar funcionamiento de las lámparas de descarga de alta intensidad? O sea, ¿cómo tú puedes probar, no? Para aplicar alimentación al equipo se deben tener en cuenta, o sea, cuando tú quieras ya poner el equipo en funcionamiento, lo que debes tomar en cuenta es lo siguiente: asegurarse que la tensión nominal de la red escogida y conectada en el balasto coincida con la tensión a la cual se va a instalar la luminaria. O sea, si supongamos que el balasto es para una tensión de 220, ¿no? Entonces tú vas a colocarle para una tensión de 220. Porque hay balastos que son para tensiones de 110. Entonces, si tú vas a tener un balasto para tensión de 110 y le vas a conectar a tensión de 120, vas a llegar a quemar este balasto. En el momento de energizar la luminaria, se debe medir como mínimo la evaluación de la corriente sobre la bombilla, desde el arranque hasta su estabilización. O sea, tú vas a medir la corriente de arranque en realidad. O sea, para que se encienda la lámpara, va a haber una corriente de arranque que va a ser superior a la corriente de funcionamiento. La corriente de funcionamiento es cuando se va a llegar a estabilizar esa corriente, ¿no? Después nos dice: cuando el kit eléctrico se instala muy alejado de la lámpara, el encendido se torna dificultoso o imposible debido a que se presenta una caída de voltaje en los pulsos de arranque. O sea, ¿qué quiere decir? En este caso está hablando de laboratorios, yo creo, porque si tú vas a instalar una lámpara, hay equipos donde vas a colocar. Por ejemplo, estas lámparas se utilizan en el alumbrado público. Entonces, en el alumbrado público van todos compactos, no todos juntos. Entonces, los cables van a ser cortos. Y nos dice acá que si tú vas a colocar con cables largos, extensos, va a haber una caída de tensión que de repente va a hacer que la lámpara no llegue a encenderse. Conductores. Los conductores deben estar bien sujetos de modo que no se produzca cortaduras ni abrasión de aislamiento. En el interior de los brazos de la luminaria de alumbrado no pueden existir empalmes de conexión. Los conductores se deben instalar de modo que el peso del aparato de iluminado del alumbrado o sus partes móviles no los sometan a tensiones mecánicas. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, que los conductores deben estar bien sujetos, o sea, bien atornillados a cada borne de los equipos, en este caso del balastro y del ignitor y del socket, ¿no? Bien atornillados. El interior del brazo de las luminarias del alumbrado no deben existir empalmes, o sea, no debe haber empalmes dentro de la instalación de todo este circuito. Tiene que ser directo, porque con el tiempo los empalmes llegan a desprenderse, pueden provocar un cortocircuito o una fuga a tierra, ¿no? O de repente se desconectan totalmente y no va a funcionar la luminaria. Los conductores se deben instalar de modo que el peso del aparato de alumbrado o sus partes móviles no los sometan a tensiones mecánicas. O sea, qué quiere decir? Que va a haber un momento de repente en que tú ya has instalado y esa luminaria va a llegar a moverse, entonces no lleguen a arrancarse por el movimiento, porque de repente está ejerciendo una fuerza mecánica, ¿no? Entonces hay que dejar siempre un poco holgado para que se pueda mover, ¿no? El balasto.
se debe medir la tensión de aislamiento del balasto, o sea, si hay fuga o no hay fuga o hay un cortocircuito, ¿no? Medir su tensión en vacío, o sea, en vacío, si tú vas a, ¿qué quiere decir en vacío? Que no esté conectado aún a la lámpara, ¿no? Simplemente le das tensión al balasto y cuánto de tensión es. Y esta debe ser igual a la tensión de la red, o sea, si es tensión 220 en el vaso debe ser también 220. Si dicha tensión varía considerablemente con respecto a la tensión de la red, se debe proceder a reemplazar el balasto. O sea, hay que reemplazarlo, ¿no? Cuando dice considerablemente, puede ser que baje de 220 a 180 voltios. Si baja a 110, todavía, no, a 210, todavía es bueno. El ignitor, ¿no? Lo que debemos hacer primero es verificar si hemos realizado bien la instalación de acuerdo al diagrama de conexiones, ¿no? También nos dice que hay dos cables, uno que es común y el otro que va directo a la bombilla. Y el tercer terminal es opcional, ¿no? En caso de tenerlo, este puede ir hacia la bombilla o puede ir hacia o hacia el balastro. Para verificar si el arrancador está funcionando, lo que debemos hacer primero es retirar la bombilla del kit eléctrico, ¿no? Entonces nosotros enchufamos y si es que va a existir un ruido, es decir que este inhibitor está mandando señal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Está mandando señal tratando de encender alguna lámpara. Como no hay lámparas, está tratando de querer encender una lámpara, va a estar mandando señal. Pero si no hay ningún ruido, es que este está defectuoso, está malogrado, entonces sería necesario reemplazar o cambiar este ignitor.